Señores, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar por iniciado la semana 3 de taller de modelamiento de software. Como ya es costumbre, vamos a comenzar pasando lista. Comiencen. Vamos a ver el día de hoy qué software se pueden utilizar para el modelado, cuál es el recomendable y poder utilizarlo. Ojo, vamos a ver aquellos software que están dentro del nivel para poder realizar modelado. ¿Ya? Vamos a encontrar software que son libres, software que son de paga, y obviamente los que paga, valga la redundancia, hay que pagar, ¿no? Como les vuelvo a repetir, yo en ningún momento auspicio la craquería, o sea, que craqueen o pirateen el software, ¿correcto? ¿Ya? Listo. A ver, para desarrollar software, ¿no? Eh, nosotros debemos contemplar ciertas cosas principales, como hemos venido ya haciéndolo anteriormente, la parte del análisis, ¿no? Después viene la parte de la codificación, pero entre el análisis y la codificación o el desarrollo, en este caso, viene la parte del diseño o el modelado. Esta parte es importantísimo dentro de toda la estructura el ciclo de vida del software, ¿no? Porque es importante la parte intermedia entre el análisis y el desarrollo. La parte analítica, como ya lo hemos venido viendo anteriormente, me permite recopilar información, me permite de alguna u otra manera absolver, digamos, los distintos tipos de requerimientos que puedan tener los usuarios o clientes en este caso. Y el desarrollo del software es convertir todas esas cosas, todo lo que nos piden, en lenguaje de programación. Pero el punto intermedio que existe, ¿se me escucha? ¿Se me escucha normal? Perdón, me había olvidado preguntarles. De repente estoy hablando y nadie me escucha. Sí, 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 profesor. escucho, profesor. Sí, profesor. Perfecto, gracias, gracias, gracias. Disculpe. Entonces, la parte intermedia es la parte del modelo, del modelaje, del modelado, ¿no? La parte en la cual nosotros debemos especificar todas las cosas para que el desarrollador no pueda tener ningún tipo de inconveniente a la hora de empezar a codificar, es decir, convertir ese modelado, traducir todo lo que hemos hecho en gráfica, traducirlo a los lenguajes de programación del cual hayan sido solicitados para el desarrollo del mismo, ¿no? Todas estas etapas, tanto la parte del análisis, del modelado y del desarrollo del software, cuentan con software. Existen software especializados, pero hoy día simplemente vamos a ver aquel software o aquellos software de los cuales me van a permitir poder modelar, ¿correcto? Me van a pedir modelar estos diagramas, estos gráficos. El modelado del software normalmente nos permite la creación de estas gráficas, de estos diagramas, ¿no? Que explican cómo funciona el software, ¿correcto? Es decir, cuando nosotros realicemos el análisis, la recopilación de información, vamos a empezar a recibir los requerimientos. Entonces, de acuerdo a todos esos requerimientos, nosotros vamos a ir armando la estructura, ¿no? Desde un punto de vista, ¿cómo les puedo decir? Explicativo, narrativo, ¿no? Y esa explicación narrativa, que también puede estar escrito en un documento a través de diagramas de flujo y algunos otros diagramas que se puedan utilizar, van a ser convertidos a estos diagramas, ¿no? Que van a explicar el funcionamiento de este software, cómo va a funcionar. A estos diagramas se les conoce como diagramas UML. Más adelante vamos a ver qué cosa es este UML, ¿no?
¿ya? Los cuales permiten que los desarrolladores definan sistemas, funcionamiento y funcionalidades, ¿no? Algunas de estas herramientas de modelado de software, obviamente, son los diagramas UML online de Lucidchart, los UML de de Altova, perdón, MagiDraw UML, el Star UML, el Arbor UML y el Rational Software Architect, ¿no? Ahora, estos software, obviamente, algunos son libres, otros son de paga, como vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, este es el modelo de UM Online Lucha, ¿correcto? Este es un modelo básico, ojo, este software lo vamos a encontrar nosotros online. Vamos a entrar un ratito a internet para que puedan ver, ¿correcto? Esto es online, no permite bajar nada, ¿no? Obviamente tiene que registrarse, se tienen que registrar, ¿sí? Ya me he registrado, usted coloca sus datos, ¿no? Los datos que le corresponden. Aquí está. Lamentablemente, lo que nos muestra que es muy bueno, ¿correcto? Es muy básico para poder realizar nuestros diagramas, ¿no? Tenemos diagramas de secuencia, ¿no? Podemos tener otros tipos de diagramas, pero solamente nos dan unos cuantos. Si nosotros queremos trabajar con otros diagramas, no nos va a permitir, no nos va a dejar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide, pues, obviamente, pagar, ¿no? ¿No? Sube de categoría para tener acceso a edición limitada, ¿no? Entonces, lo que me van a pedir es que yo haga un depósito en mi cuenta, ¿no? ¿Correcto? Mensual, por ejemplo, individual mensual, tendría que pagar $7.95, ¿correcto? Entonces, me hice probar. Yo puedo probar y me dan, creo que 7 días, ¿no? Para poder trabajar gratis y lo puedo cancelar antes, no hay ningún problema. ¿Correcto? Cancela en cualquier momento, pruébalo gratis por 7 días sin compromiso, ¿no? Te recuerdan que ya van a descontarlo de tu tarjeta, obviamente debe estar una tarjeta de crédito o débito, ¿no? Y puedes probarlo por 6 días y el último día cancela la suscripción. No tienes ningún tipo de problema, pero solamente son 7 días, ¿no? Y en el caso de ustedes van a trabajar pues 3 meses, 4 meses o meses y de ahí no van a volver a trabajar. Pero la suscripción es por un año. Entonces, esto podría ser uno de los grandes problemas que puedan tener, ¿no? Con respecto a este software que es muy bueno. Ojo, lo he trabajado. Así que acá no hay forma de craquear, salvo que encuentren por ahí una cuenta que pague, ¿no? Y puedan utilizar todos los beneficios de esta, ¿no? Tienen básico los diagramas de flujo de datos, acá tienen para realizar los diagramas de flujo de datos, ¿no? Correcto. Entonces, ustedes van a Disculpe, encontrar buenas muestras noches. y, y van a poder trabajar y desarrollar, ¿no? Su diagrama de flujo, acá tienen todos los diagramas. ¿Correcto? Este es uno de los tantos que hay. Regresamos. Este es el Luchar, ¿no? Es un software Profesor, online, en línea. buenas noches. Ya, buenas noches, ya, no te preocupes, pasa lista nomás. No, Parece sí, lo que dicho ya. pasa, profesor, lo que pasa es que Nante está pasando por un lado donde es peligroso y no puede ponerme asistencia. Está bien, pon la asistencia, escríbelo nomás. Ok, profesor, gracias, disculpe. Eso, no te preocupes. Pasen si llegan a las 7, 7:30, 8, 8:30, pasen lista normal, no se preocupen. Listo, entonces este es un software, como les vuelvo a repetir, online, no es para bajar, acá no se instala nada en su computadora, lo único que necesitan es tener internet, ¿correcto? Ya, es tener internet y obviamente estar registrado, pues, ¿no? Ya, por si acaso, estar registrados. Y obviamente pagar para que puedan obtener, ¿no? Esto, cuando lo hice? Esto lo hice hace años, esto como 10 años atrás creo que todavía funcionaba. Era de paga, ¿no? Porque sale UML, ¿correcto? Ah, 2020. 2020, ¿dónde saqué? Ah, este es un modelo que saqué allá. ¿Correcto? Después tenemos el Altova. El Altova sí es un software que también es gratuito, pero
nos pide de todas maneras registrarnos, bajar, ¿correcto? Acá están algunos iconos, que esto ya lo vamos a ver en detalle en la siguiente clase, ¿correcto? Todos los componentes que tienen los diagramas UML. Y, ¿no? Y el gran problema de esto que es básico, es muy básico. Este software también es free, pueden bajar, pero si ustedes quieren todo el resto de los componentes, ya les vuelvo a repetir, tienen que pagarlo, ¿correcto? Igualito, se van a la web, ¿correcto? Se van al TOA y aquí van a encontrar ustedes, ¿no? La opción para poder bajarlo. Podrás comprobar la verdadera potencia de las herramientas. Hay 3 versiones, ¿correcto? Tenemos una versión Enterprise, es full para empresa, una edición professional, la que bajé, y tenemos una edición básica. Las 3 son de prueba por 30 días, no tienen ningún tipo de problema bajarlo. Obviamente esto simplemente es UML y unas que otras cositas. Este profesional tiene todo eso, más diagramas XML y BPMemin, que es para hacer diagramas de proceso, ¿no? Es mucho más avanzado. Y además puede integrarse con Visual Studio y Eclipse, es decir, puede trabajar con .NET, ¿correcto? Y puede trabajar con Java, PHP, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes lo quieren probar, aquí está, automáticamente te coloca el sistema operativo en el cual yo me encuentro trabajando y el idioma en español, ¿no? Si ustedes dominan otro idioma, alemán o japonés, lo bajan y en ese idioma sale, ¿no? Obviamente la versión de prueba de 30 días, pero está solamente en un 20%, ¿no? No les va a permitir poder desarrollar mucho más de lo que nosotros queramos. ¿Correcto? Pero solamente es por 30 días, después de esos 30 días deja de funcionar. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Podemos ir trabajando tranquilamente y al cabo de 30 días ya no funciona. De ahí tenemos el UML Magic Draw. Esto también es básico, ¿no? Pero es un poquito engorroso, lo he tratado de bajar hoy día, no sé si lo llegué a bajar. Lo que pasa es que ahora han aparecido, han ido, ¿cómo les puedo decir? Modificando sus productos, ¿no? Se han integrado, han hecho ya obviamente distintos tipos de accesos, ¿correcto? ¿No? Y nos bota una cierta cantidad de diagramas, que cuál de ellos quiero trabajar, ¿no? Y bueno, industria de productos y servicios nos pide también cómo comprar, ¿no? Nos da un software básico, ¿correcto? Y de ahí ya nosotros ya vemos lo que queremos utilizar, ¿no? También es muy básico. De ahí tenemos el Star UML. Este sí es este es netamente gratuito, no es de paga, ¿correcto? Esto sí lo pueden bajar de cualquier lado. Star UML, ¿correcto? Aquí está, Star UML. Yo tengo la traducción automática en español, por eso que me aparece, ¿correcto? ¿Sí? Ustedes simplemente lo bajan, lo descargan para Windows y dependiendo la velocidad, obviamente, ¿no? Bueno, el mío sí baja rapidísimo, no tengo problemas en este sentido, ¿no? Y bueno, ya también lo tengo descargado, ya estoy con la versión 1 porque ya lo había bajado anteriormente y simplemente lo instalan. Con esta vamos a trabajar, ya, por si acaso. Es gratis, obviamente que te dice de que tiene un periodo de prueba, de evaluación, pero no tiene ningún problema porque te deja seguir trabajando. Ya, por si acaso, te deja seguir trabajando y no vas a tener pruebas en la relación, ¿no? Lo abres y simplemente, como grandes instaladores ustedes, simplemente le ponen siguiente, siguiente, siguiente y listo, nada más, ¿no? Y ya van a tener ustedes el software instalado. Y ya está, ¿correcto? Si quiero comprar o quiero evaluar, ¿no? ¿Correcto? Y prácticamente con esto es lo que nosotros vamos a trabajar y vamos a
ver, ¿no? Ya más adelante, a partir de la otra semana, trabajar, ¿no? Obviamente en inglés, ¿no? El 80% de los software o estas herramientas que se le conocen como herramientas case son en inglés, ¿no? Salvo aquellas que son licenciadas de paga, que sí te permite el idioma, ¿correcto? Ya, por si acaso. Entonces, ya ustedes están llevando inglés y ya obviamente tienen que conocer esto, ¿no? Y bueno, teníamos también, no le he colocado el Rational Software Architect, es un software de IBM que está costando más o menos un promedio, a ver, vamos a buscarlo. No he encontrado la versión trial, estoy tratando de bajarlo. Lo único me sale, el RSA de IBM, ¿correcto? Es para craquearlo, para bajarlo, pero no están dentro de mis eh, proyectos. Es muy bueno, 6 de mayo, ¿no? La última versión, hay una versión de prueba de 30 días, estoy queriendo bajar, pues esto lo puedo utilizar el último mes como prueba, pero eso sí, esto pesa aproximadamente 1.5 gigas, si más no me equivoco, pesaba la verdad, ¿no? Miren, ve IBM Rational Architect 9 en español más el crack, ¿no? ¿Ya? Simplemente estoy demostrando aquí, pero no, pues no diciendo que lo utilice. Correcto, de 2014, 8.5, 20 de diciembre, ¿no? ¿Ya? Entonces, pesa, ojalá, estamos hablando de lo que pesa, no estamos hablando a la hora que instalas. A la hora que instalas, más o menos se desplaya un promedio de 20 gigas, 25 gigas, ¿correcto? Por si acaso. Ahora, configuraciones mínimas para este tipo de software, que es muy bueno, porque es obviamente IBM, ¿no? Necesitas mínimo para que corra tranquilo una Core i3, pues de quinta generación, básico, 4 de RAM, pero es lento, ¿no? 8 sería normal, ¿correcto? Y bueno, pues el espacio en disco lo de menos, ¿no? Pero tu procesador, una Core i3 de quinta generación. Con 4 corre, pero es un poco lento, ¿no? Y con 8 bueno, ya estás tranquilo, por si acaso. Es muy bueno, pero como les digo, cuesta. Yo tenía una licencia hasta el año pasado. Tus compañeros se han beneficiado porque en la empresa donde desarrollaba, donde trabajaba, había comprado, pero había comprado hasta julio, imagínate, hasta julio del Profe, 2020. Dime. y para nosotros turno noche, profe, no hay No, su cariño, profe. estoy hablando que yo trabajaba en una empresa y la empresa había comprado una licencia que solamente duraba hasta julio del 2020. Costaba $4.500 la licencia. Y yo le di a sus compañeros para que puedan trabajar, porque trabajamos con ese software, pero lamentablemente ya la licencia caducó. He querido instalarlo, no me deja, porque me dice que la licencia ya caducó, ya caducó, ya caducó, y lo que me pide es, ¿no? Renovarla. Con ustedes les estoy diciendo que vamos a trabajar con Star UML, ¿correcto? El otro es muy bueno, ¿no? También es a nivel de ingeniería, pero la idea de acá es desarrollar los gráficos. Así que no van a tener ningún tipo de problema, ¿no? Pero como les digo, ahora, otra de las cosas, ya la vez pasada les pregunté, me dijeron que no tenían computadora, que un montón de cosas. ¿De qué vale que yo les dé un software si no tienen computadora? ¿Dónde lo van a trabajar? ¿Dónde lo van a desarrollar? Entonces trabajemos con software libre, que no pesan nada. Obviamente, lamentablemente, no se puede trabajar en celulares ni en tablets, pero sí en una laptop o una desktop, ¿no? Entonces, parte del trabajo que tienen que realizar cada uno de ustedes. Y, por ejemplo, alquilar una computadora en una cabina, esto no pesa mucho, lo instalan, pueden trabajar y listo, ¿no? ¿Correcto? O sea, en cambio, el otro programa es 1.5 gigas, imagínense estar instalando, estar configurando cada vez que ustedes van, ¿no? Entonces, si es que no tuviesen en casa y tuviesen que alquilar una PC, ¿no? ¿Sí? Correcto. ¿Alguna consulta hasta acá, por favor? Preguntas, dudas.
Listo, continuamos. Vamos a ver lo que en sí. Correcto, no hay ningún problema. Ya lo bajan, no pesa nada, 100 megas creo que. Profesor, pero está en inglés también el Star UML. Claro, todo es en inglés. Salvo, como le digo, o sea, lo que le dije antes, ¿no? El software que es libre, en la mayoría de los casos, estos software pequeños, libres, son en inglés, ¿correcto? En cambio, los software de empresas multinacionales, caso de IBM, pues se trabaja 5, 6, 7 idiomas, ¿no? Dependiendo el sitio donde lo quieras utilizar. Y también tiene un costo, ¿no? Porque ese costo de traducción también implica o está dentro de estas situaciones, ¿no? Salvo por ahí algunos software que sí te permiten trabajar en español, ¿no? El caso, por ejemplo, de el Lucidchart es todo en inglés. Lo que pasa es que yo utilizo un traductor automático en Google. Ustedes saben que hay un traductor y automáticamente lo convierte, ¿no? Y como se trabaja online. Pero hay otros que son, como te digo, netamente en inglés, ¿no? Pero acá no hay ningún problema, porque lo que más que todo nosotros lo que tenemos que hacer es reconocimiento de los iconos, porque con los iconos nosotros vamos a graficar, ¿no? Y por ahí, pues, un save, un read, un close, close all, ¿no? O un say, say all, o sea, palabras básicas que me supongo que en inglés, si que no están llevando o están llevando, ya tienen que exigirle al profe, ¿no? Un inglés más técnico que comercial, ¿no? Yes, I do, profesor. Ay, ay, ay. Ari Manan, ya, listo. Ahora, vamos a ver, UML. Nos dicen, y eso siempre, ya creo que todo el mundo lo ha establecido, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Obviamente una fotografía, una imagen, un bosquejo, un boceto, ¿no? De repente hasta por ahí ya vámonos a un prototipo, a una maqueta, ¿no? Nos puede explicar y nos puede decir muchas cosas más, ¿no? Todo entra por los ojos, algunos dicen también por la boca, con la comida, ¿no? Pero bueno, entonces una de estas cosas es importante, ¿no? Que la imagen, lo que nosotros queremos mostrar, tenga que decir muchas cosas, sin necesidad de estar explicando, ¿no? A simple vista, un entendimiento. Pero para eso obviamente debemos tener un poquito de conocimiento con respecto a lo que queremos mostrar. Ustedes están llevando lógica de programación. Me supongo que ya están llevando los DFD, lo que son los diagramas de flujo de datos, ¿no? Ahora, eso de repente no solamente lo han visto ahí, de repente lo han visto en otro lado también ya. Entonces, ustedes miran un diagrama de flujo de datos y ya más o menos están entendiendo por dónde fluye, cómo va y cómo funciona, ¿correcto? Entonces, imagínense, ustedes ya están viendo un gráfico y ese gráfico les está diciendo muchas cosas. O de repente pueden ver ahí un diagrama de procedimientos, ¿no? Donde ven ustedes por donde todos los trámites que ustedes deben hacer, irse de un lado a otro lado, entonces igualito, ¿no? Entonces, eso a nosotros nos permite tener conocimientos y eso es lo que nos permite realizar el lenguaje UML, ¿no? O el lenguaje unificado de modelado, por sus siglas en inglés, ¿sí? Nos permite forjar un lenguaje visual que es común, ¿ah? ¿No? En este mundo, en esta parte de sistema, porque no le puedo decir informática, sistema, porque lo que vemos nosotros ahorita es sistemas. No estamos viendo informática, no estamos viendo computación, estamos viendo parte de sistemas, parte de ingeniería de sistemas, adjuntado a ingeniería del software, ¿correcto? Por si acaso, o sea, lo que estamos viendo nosotros es este mundo de análisis, diseño, que no tiene que sernos ajenos y que tampoco nos vayamos a asustar. Ingeniería, no, que muchas veces cuando hablamos de ingeniería nos asusta, ¿no? Obviamente que ya hablar de la parte de ingeniería, los cálculos, de repente por ahí simulaciones, porque la simulación también es un poco fuerte, nos implica que tengamos que tener conocimiento de matemática, pues eso normalmente llevamos 4 matemáticas más 2 cálculos, ¿no? Y adicionalmente simulación y otras cositas más a nivel de matemáticas.
Entonces, esa situación, por ejemplo, hace que se engrande. Pero en estas cosas de diagramas, de entendimiento, ¿no? Nos permite a nosotros poder desarrollar sin toda esa complejidad que podemos ver, ¿ya? Por si acaso. Y que no se vayan a asustar si es que hablamos desde este punto de vista o cuando ustedes por ahí quieren investigar UML, software o metodología del software, tiene que ver mucho con la ingeniería del software o ingeniería de sistemas y que uy, ya se asustaron, no, mentira. ¿Correcto? Ustedes son capaces y no tienen ningún problema. ¿Qué es UML? Correcto, el UML es un lenguaje unificado modelado que fue creado, ojo, especialmente ya para poder unir, ¿correcto? Para poder unir o visualizar, y visualizar obviamente, ¿no? La arquitectura, pero en forma de diseño, de gráficas, ¿correcto? Cómo se implementa un sistema de software, tanto liviano como complejo. La idea en este caso fue para sistemas complejos, ¿no? Que trabajan con módulos, que trabajan con distintos tipos de componentes, que trabajan a distancia, descentralizados, centralizados. O sea, se hizo para este tipo de software, pero también para software pequeño lo podemos utilizar. O sea, la idea, yo no, por ejemplo, si yo, la textura del web me dice para software complejo. Y si ustedes escuchan la palabra complejo, ya estamos hablando de que son software que realmente son pesados, son grandes, ¿no? La complejidad hace de que obviamente también sean caros, ¿no? Encarecen. Pero yo les digo, ¿cómo puedo aprender desde algo muy grande, pero también lo puedo trabajar en software pequeño? Y la idea es que nosotros veamos módulos y cómo poder implementar a través de UML estas gráficas que nos permiten poder entender cómo funcionaría esta arquitectura de software, ¿correcto? Entonces, UML es un lenguaje. Ojo, UML no es un software, por si acaso, ¿ya? UML es un lenguaje de modelado visual. Eso es lo que implica UML, que trabaja con iconos. Ahora, que tengamos, porque podemos hacer los gráficos con lapicero, con lápiz, con colores, no hay ningún problema. Pero existen software que nos permiten a nosotros poder implementar esta gráfica, o sea, nos da un apoyo. Es como decir los DFD, diagrama de flujo de datos, ¿no? El diagrama de flujo de datos es un lenguaje de modelado, por ejemplo, vamos a hablar, ¿no? Es una herramienta de modelado, ¿sí? Entonces, pero lo hago con lápiz, con lapicero, con mi regla. Pero también hay un software como el PCI que me permite poder y desarrollar la gráfica. No tengo ningún tipo de problema. Ojo, ¿ah? Entonces no vayan a pensar, ¿qué es UML? Es un software. No, mentira, no es un software. UML es un lenguaje unificado de modelado, ¿correcto? Que es de forma visual que me permite mostrar la arquitectura de un sistema de software, ¿correcto? Por si acaso, ¿ya? Eh, he tenido también, ¿no? O sea, lo que pasa es que como anteriormente yo hablaba de los software, entonces pensaban que UML también es un software, ¿no? Esos son software que permiten trabajar UML. Finalidad. ¿Cuál es la finalidad de este UML, no? Obviamente a los arquitectos de sistemas se les conoce como arquitectos, ingenieros y desarrolladores de software, ¿no? Herramientas para el análisis, el diseño y la implementación de sistemas basados en software. ¿Correcto? O sea, me permite visualizar, mostrar a ellos cómo es el proceso de negocio y sus similares, no todo lo que tenga. Ya nosotros hemos visto lo que son los procesos de negocio, cómo funcionan las áreas, correcto. Bueno, lo hemos visto a grosso modo, lo hemos visto en texto, ¿no? Pero ahora nosotros eso vamos a traducirlo en imágenes, en gráficas, a través de diagramas que nos van a permitir poder saber cómo fluye todo este tipo de información, cómo fluye la documentación a través de todo este sistema y los resultados que puedan brindar cada uno de ellos. ¿Correcto? Eso es lo que realmente es una de las finalidades, ¿no? Bueno, otra de las cosas, obviamente, pues, ¿no? Lo que me permite es de que este diagrama
pueda trabajarse a través de grupos, ¿correcto? Entonces, les decía, como normalmente toda empresa, más arriba de la mediana empresa, normalmente ya se trabajan con oficinas de cómputo, de diseño, ¿no? De análisis y diseño, de desarrollo, de soporte técnico. Entonces, los diagramas nos permiten, digamos, una intercomunicación entre todos nosotros, ¿no? Nosotros vamos hablando, vamos mostrando los avances, lo que les iba hablando tanto en el análisis, el grupo, el equipo de trabajo permite visualizar, ¿no? Y como estos softwares son complejos, entonces nos permiten de que cada uno de ustedes puedan trabajar independientemente y después puedan unirse todos ellos sin necesidad de estar alterando uno u otra cosa. No, es que yo lo hice a mi manera, no, yo lo hice a mi manera tampoco. Vuelvo a recalcar, ¿no? Por eso es que se habla de un lenguaje unificado, se habla un solo idioma y nosotros debemos aprender a trabajar con ese idioma. No hay que, no, es que yo lo hago a mi manera, aquí, a lo que yo les decía, ¿no? Entonces, cuando trabajen solos, de repente ustedes pueden trabajar a su manera, ¿no? Pero de todas maneras existe un estándar en el UML, las cosas que nosotros debemos realizar y cómo la debemos graficar, cómo la debemos colocar, ¿no? Entonces, no, a mí me parece que esto es lo contrario. No, no, ya esto está establecido y lo que nosotros tenemos que hacer es amoldar el análisis que hemos recibido a estas gráficas, ¿correcto? Y de acuerdo a eso, ya ustedes van a ir avanzando cada uno el proyecto con los cuales ustedes realizan, ¿no? Obviamente, como nos dicen acá, hace progresar el estado de la industria permitiendo la interoperabilidad de herramientas de modelado visual de objetos. No obstante, para habilitar un intercambio significativo de información de modelo entre herramientas, se requiere de un acuerdo, o sea, que todo el mundo hable, ¿no? Con respecto a la semántica y la anotación, de que haya un estándar, ¿no? Para poder entendernos, ¿correcto? Si no, olviden. UML y el modelado de datos. Ojo, con respecto a ustedes, están llevando base de datos, ¿no? UML es popular entre programadores, pero no suele ser usado por desarrolladores de base de datos. O sea, UML no trabaja directamente, pero por ahí podemos utilizar una de las cosas que vamos a ver más adelante, ya saben lo que es una entidad, ¿no? ¿Saben lo que es una entidad? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, igualito, en análisis también hay una entidad, ¿sí? La entidad es todo sitio donde yo tengo que almacenar datos, ¿correcto? Entonces, y dentro de UML, a esa entidad yo también la puedo convertir en una clase. Después vamos a ver más adelante lo que es una clase. Y a través de ella yo puedo hacer su gráfica. Interesante, ¿eh? Una razón es sencillamente que los creadores de UML no se enfocaron en la base de datos. A pesar de ello, el UML es efectivo para modelado de alto nivel de datos conceptuales y se puede usar en diferentes tipos de diagramas UML, como lo vamos a ver. O sea, no es, por ejemplo, hay herramientas case para modelar datos, como es el Power Design, como es el Erwin, como es el Oracle Data Modeler o el Data Modeler de Oracle, son herramientas que me permiten modelar, crear el modelado, ¿no? Sus diagramas de interrelación entre las entidades, generando visualmente los campos, las longitudes, el tipo de datos como imágenes, y después eso, hacer ingeniería inversa, es decir, convertir esos diagramas en efectivo, ¿no? Y se generan automáticamente las tablas y las bases de datos dependiendo del tipo de servidor que utilicen, ¿no? Ya sea es SQL, MySQL o de repente por ahí Oracle, ¿no? Oracle, como quieran pronunciar. Y es muy interesante, ¿no? O sea, de repente por ahí en algún momento, de repente, no me comprometo, pues, ¿no? Podemos ver. Conceptos de modelado, vamos a ver. El desarrollo de sistemas se centra en tres modelos generales de sistemas diferentes. Ojo, tres modelos. O sea, estos obviamente están subdivididos por otros gráficas, ¿ya? Primeramente tenemos los funcionales de objetos y dinámicos.
Dentro de los funcionales, obviamente, se trata de diagramas de casos de uso que describen la funcionalidad del sistema desde el punto de vista del usuario. Ojo, por si acaso. Esto es lo que a nosotros nos explica el usuario y lo vamos a convertir en gráfica. Ya se lo vamos a ver más adelante, pero simplemente estamos hablando que existen estos modelos, ¿no? Después tenemos de objetos. Se trata de diagramas de clases, acá lo que hablábamos nosotros, que describen la estructura del sistema en términos de objetos, atributos, asociaciones y operaciones, ¿no? Los atributos, ustedes lo conocen como campos, ¿no? Campos o atributos, creo que también le llaman ustedes. Las asociaciones son los tipos de relaciones que existen, ¿no? De uno a uno, de uno a mucho, de muchos a muchos, ¿no? ¿Correcto? Y después tenemos los modelos dinámicos, ¿no? Los diagramas de iteración, los diagramas de máquina, de estado, los diagramas de actividades, ¿no? Que se usan para describir comportamiento interno del sistema, es decir, aquí es donde se ve toda la lógica, ¿sí? Estos modelos de sistemas se visualizan a través de dos tipos diferentes de diagramas, los diagramas estructurales y los diagramas de comportamiento. Vamos a ver, conceptos orientados a objetos en un UL. Esto es importante, lo que nosotros debemos entender. Esta es la parte básica de todo lo que es orientado a objetos. Ahora, nosotros vivimos en un mundo de sistemas orientados a objetos, es decir, todo nuestro mundo real queremos llevarlo a la virtualización. Pero para poder virtualizar, nosotros tenemos que encontrar lo que es un objeto. Tenemos que un lápiz, un objeto, una persona, un objeto, un animal, un objeto, ¿correcto? Entonces tratamos de alguna u otra manera todo lo que nosotros vemos, tocamos, realizamos o simplemente sabemos abstracto, nosotros lo podemos virtualizar. Cada uno de estos componentes de los cuales yo quiero utilizar le debo denominar objeto. Los objetos en UML son entidades del mundo real que existen en nuestro alrededor, ¿no? Como dicen acá. En el desarrollo de software, los objetos se pueden usar para describir o modelar el sistema que se está creando en términos que sean pertinentes para el dominio, o sea, para todo el contexto, ¿no? Los objetos también permiten la descomposición de sistemas complejos en componentes comprensibles que permita que se construya una pieza a la vez. Bueno, ¿qué significa esto? ¿No? Por ejemplo, y habíamos hablado la parte del sistema. Por ejemplo, si yo hablo de una empresa, de una ladrillera, no vamos a hablar nombres, ¿correcto? Entonces yo digo, si yo hablo de ladrilleras, es un conjunto de ladrilleras. Pero si yo hablo de ladrillera, entonces estoy hablando de uno. Y ese uno se convierte en objeto. Ese es el objeto. Yo digo, alumno. El alumno es un objeto. Yo digo alumnos, entonces estoy hablando de un conjunto de alumnos. Ahora, para que estos objetos sean considerados, digamos, unísonos, o sea, que sean de, digamos, de la misma especie, vamos a poner este ejemplo, deben tener características similares, ¿correcto? O atributos, en este caso, para que puedan entenderlo ustedes mejor. Yo hablo específicamente de un alumno. De frente yo puedo decir, ¿cómo yo sé que todos los alumnos tienen la misma característica? Empiezo a hacer alguna equivalencia. Todos tienen nombre, sí. Todos tienen apellido, sí. Todos son humanos, sí, salvo que por ahí haya un marciano, ¿no? ¿Correcto? Tienen fecha de nacimiento, tienen sexo, ¿correcto? Entonces, todos ellos tienen algo en común. Al ser algo en común, ¿no? Entonces, yo podría decir que son un conjunto de objetos. Al tener un conjunto de objetos, a este conjunto de objetos yo le denomino clase. La clase vendría a ser la plantilla con la cual yo voy a empezar a crear mis objetos. Pero primeramente yo tengo que ver
si tengo un objeto, ¿no? ¿Correcto? Ahora, los objetos, para yo obtener sus características o atributos especiales, yo debo abstraer, ¿no? ¿Correcto? Debo saber qué cosa es abstraer. ¿Qué cosa es abstracto para ustedes? Algo que no es tangible, profesor, imaginario. Algo que no se toca, profesor. Ya, pero sabemos que existe, ¿sí o no? No, profe, no existe. ¿No? ¿No existe? ¿Seguro? Existe, solo que no se puede tocar. Existe Ajá, no se ve, ¿no? ¿Sí? Ojo, ¿ah? Yo les pregunto, yo les hago, no sé si ustedes les hice ya la pregunta o fue con lo de la mañana, pero no sé. Yo les pregunto, ¿no? ¿El amor existe? Sí, profesor, es un sentimiento abstracto, pues. Ah, es un sentimiento. Ojo, el odio es un sentimiento, Sí, profesor. el Sí, rencor, profesor. entonces estamos hablando de sentimiento, ¿ya? Por si acaso. Entonces, nosotros no, claro, son sensaciones humanas, pero vienen a través de un sentimiento, ¿no? ¿Correcto? Por si acaso. Y todas ellas obviamente se combinan con, ¿no? Algunas glándulas y generan, ya, listo, ya es parte descriptiva, ¿correcto? Ahora, yo digo, ¿lo puedo medir? ¿El amor se puede medir o los sentimientos se miden? No, profesor. Correcto. Pero a pesar de eso, ¿te han dicho o no te han dicho? Yo te quiero más, yo te quiero hasta la luna y más allá, ¿no? O no les han engañado así. Sí, nos han engañado ¿No? así, profesor. Nos han engañado, ¿no? Sí, le vamos a Y también, engañar. Yo te quiero nada más bien, ¿no? y también ustedes han engañado, ¿correcto? Te quiero un montón. ¿Cuánto es un montón, no? Entonces, se dan cuenta, son cosas que no son medibles, no se pueden medir. Entonces, yo pregunto, ¿el amor se puede? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el cuento de la Caperucita, dices, porque tiene los ojos tan grandes. Ya, entonces, igualito, yo puedo visualizar y ahí sí puedo medir, ¿no? Hasta dónde puede llegar mi visualización, ¿no? Ahora, qué es lo que sucede cuando hablamos nosotros de abstracto, de abstraer, ¿no? La acción de abstraer es simplemente recoger todo aquello que yo necesito de este objeto. Y lo que les decía la vez pasada, que esto sí creo que le dije, por ejemplo, en el caso de ustedes, por ejemplo, yo quiero generar una tabla, yo quiero, yo quiero, yo quiero recoger una tabla de alumnos, por ejemplo, ¿no? Ahorita, con ustedes, ¿no? Entonces yo empiezo a abstraer sus atributos o características esenciales que yo voy a necesitar para poderlo desarrollar. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, a ver, voy a tomar, por ejemplo, a un alumno, ¿no? Y quiero ver las características, simplemente las características, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a ver ah, a Felipe, por ejemplo, ¿no? Entonces yo agarro simplemente, yo digo, yo necesito, Felipe va a ser mi modelo. Y a partir de ese modelo, yo necesito abstraer características o atributos propios de él, valga la redundancia, ¿no? Que van a ser utilizados en mi sistema. Porque no tengo documentación y estoy creando desde cero. Ajá. Entonces yo necesito que este muchacho se identifique. Entonces necesito DNI. Ojo, no el valora, no confundirse el número 7840, no, no. Necesito digamos, el atributo, la característica esencial. Tiene DNI. Perfecto. Además tiene una característica especial. Tiene nombres, tiene apellidos, ¿no? Tiene sexo, fecha de nacimiento,
¿correcto? Dirección, distrito, cosas que yo necesito esencial. Eso para mí es la abstracción. Ahora, vuelvo a repetir, ¿no? Estoy extrayendo solamente aquello que yo necesito. Entonces, por ejemplo, ¿no? Voy a, por ahí, ¿no? Colocar una característica. Tiene enamorada, por ejemplo. ¿Cuánto gana sueldo? ¿No? Toma desayuno, por ejemplo, ¿no? O desayuna, almuerza, ¿correcto? Toma carro. Para mí, esos datos no son esenciales. Que de repente para otro tipo de información, de otro tipo de sistema, sí puedan ser prescindibles, no hay ningún problema. Pero en el tipo de sistemas que yo quiero desarrollar, yo necesito traer las características esenciales que voy a necesitar dentro de mi sistema. Y esa es la forma como se realizan las estructuras de la base de datos. Yo puedo tener documentación, o sea, ustedes siempre van a encontrar documentación dentro de una empresa o dentro de un colegio, por ejemplo, ¿no? Dentro del colegio van y le van a presentar la ficha. No, esta es la ficha de matrícula del alumno y tienen como 400.000 campos ahí. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es hacer un análisis, por eso que se llama análisis, hacer un análisis de ese formulario y ver realmente, hacen una abstracción de eso y ven realmente para qué necesitan todos esos campos, ¿no? Hacen un estudio de cada campo, esencialmente. Y van a encontrar ustedes atributos o características que están por gusto, que en realidad no está ahí, que simplemente lo pusieron porque copiaron de otro lado, porque esa es la idea, ¿no? ¿Correcto? Porque esa es la opción que casi siempre nosotros utilizamos, ¿no? Que normalmente copiamos de otro lado. Y muchas veces el copiar no significa, ¿no? No significa de que sea igual, porque ustedes saben que todas las empresas son distintas, ¿no? ¿Correcto? Por si acaso. Entonces, por eso es que nosotros a veces copiamos modelos, que sí es válido, no hay ningún problema, pero lo que nosotros tenemos que hacer es adaptar, no solamente la clásica, copiar y pegar, ¿no? Copy-paste o paste. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer está bien. Nosotros necesitamos, nosotros podemos, y eso está permitido. Cuando ustedes ven modelos de éxito, lo único que hacen es copiar y pegar, ¿correcto? Y lo adaptan a las necesidades que realizan. Ojo, siempre y cuando esos modelos de éxito, desde el punto de vista administrativo, ¿no? Estén libres para ser usados, ¿no? Caso de los marketing, ¿no? El merchandising, por ejemplo, ¿no? Caso de algunas cosas que pueden trabajar. Ahora, software no, pues no, porque software tiene una patente. Salvo por ahí que sea software libre o de libre distribución que lo puedan utilizar. Pero y así sea de libre distribución, ¿no? Como los software libres vienen con su propio lenguaje código, lo que hacen ustedes es simplemente modificar, pues, ¿no? Y adaptarlo a las necesidades que requiere la empresa. Pero muchas veces no lo hacemos, lo dejamos tal como está. Y ahí es donde vienen los grandes problemas, ¿no? Y por eso es que yo les decía, ¿no? Es importante que cuando nosotros copiemos, obviamente tengamos que modificar, ¿no? Tenemos que adaptar ese software o ese modelo a las necesidades de la empresa. No, una de las cosas, ¿por qué los softwares son caros? Algunos software, porque cuando ustedes realizan un software a medida, es para que el software se adapte a las necesidades de la empresa. Entonces, la empresa trabaja de un modo y el software debe trabajar de ese modo. O sea, acá no hay que la empresa se tiene que adaptar al software, salvo el concepto de que, como dicen, sea un software masivo y deban trabajar tal como debe ser. Caso, por ejemplo, para los que trabajan con la SUNAT, ¿no? La SUNAT tiene un software que sirve para facturar y no sé qué tantas situaciones,
¿correcto? Y las empresas que no quieren trabajar, no quieren comprar un software, se adaptan a lo que dice la SUNAT y ellos trabajan bajo esos parámetros, ¿no? Entonces, salvo ese tipo de software, sí, pero realmente la mayoría de los software, ¿no? Son hechos a medidas de acuerdo al criterio que tiene la empresa. Pero existen muchas personas. Si yo tengo un software que hace esto ya, tú vas, se lo dejas, ni siquiera se lo adaptas. Lo único que haces es cambiar el título nomás, ¿no? Ya no le pones ya colegio las esteritas, sino le pones colegio los ladrillitos y siguen haciendo lo mismo. Y ellos tienen que adaptarse al software que tú les has dado, ¿no? Entonces se dan cuenta. Esta es una de las cosas, ¿no? Que se tienen que leer. Ya, seguimos. A ver, ahora sí vamos a ver directamente. ¿Qué es un objeto? Perdón. Objeto representa una entidad, ya saben ustedes lo que es entidad, y es el componente básico de todo un sistema. Todos los sistemas orientados a objetos, por eso se llaman orientados a objetos, la parte principal es el objeto, ¿no? Una clase, ¿qué es una clase? Prácticamente la clase es la plantilla, mejor dicho, ¿no? A partir de ahí, yo voy a generar un montón de objetos, ¿no? Abstracción, comportamiento de identidad del mundo real. Pero ese comportamiento, lo que yo voy a abstraer de este comportamiento es solamente aquello que necesito con respecto a mi sistema. ¿Correcto? Por si acaso. No necesito más. El resto lo dejo porque para mí no es importante. Encapsulación. Mecanismo para enlazar los datos y ocultarlos del mundo exterior. El encapsulamiento me permite, a esto le conocemos como la famosa caja negra, ¿correcto? Ya hemos hablado mucho de la caja negra, ¿no? Es decir, que hay mecanismos que son transparentes para el usuario y el público general. Simplemente yo cuando presiono intro o enter, debe aparecer o debe mandar a imprimir todo lo que he hecho. ¿Cómo hace para conectarse a la impresora? ¿Cómo hace para que salga en colores, con letras negritas? Eso ya no tiene nada que ver. Eso es transparente, a eso se le conoce como encapsulación. Herencia, mecanismo para crear nuevas clases a partir de un existente. Yo puedo trabajar con muchos, ¿cómo te puedo decir? Yo tengo una clase, hemos dicho que el conjunto de objetos es una clase, perfecto. Pero a partir de una clase yo también puedo heredar otras subclases, ¿no? Y se pueden crear sus objetos. Por ejemplo, yo puedo generar, a ver, vamos aquí, vamos, ¿no? Por ejemplo, esta es mi clase. Mi clase es mamíferos, ¿ya? Mamíferos. Dentro de mamíferos, o sea, y principal puedo colocar, ¿no? Ya hay nomás mamíferos. Yo pregunto, ¿el ser humano es mamífero? Y profe, Correcto. vamos tete, bebito. Hay algunos hasta de viejo, pero bueno. ¿Correcto? El ser humano. Sí, dice River. Bueno, ¿ya? Y también hay algunos animales, ¿correcto? Hay algunos animales que también son mamíferos. ¿Sí o no? Correcto. Entonces, miren, estamos hablando de una clase principal de las cuales estoy derivando dos subclases. Y estas dos subclases, si hablamos de atributos, podrían tener algunos atributos en común, pero después van a tener otros atributos en común. ¿Correcto? Yo puedo decir, atributo principal del mamífero, come, ¿no? ¿Qué más puede ser? Se mueve o camina o anda, ¿no? Algo por el estilo, ¿correcto? Y cantidad de miembros. Todo esto lo tienen. Come, si come, come, si come, ¿correcto? Se mueve o anda o corre,
Cantidad de miembros, 2, por ejemplo, para caminar, ¿no? De repente si hablo de cuadrúpedos, 4, ¿no? ¿Correcto? Entonces, se dan cuenta, hay características que de alguna u otra manera van a encontrar igualdad. Pero no todo en general, pues, ¿no? Este tiene nombre, acá también, por ejemplo. Tiene apellidos, acá no, de repente por ahí le pueden colocar, ¿no? ¿Sí? Entonces, habla, aquí no, ¿no? El otro no ladra, el otro ya cambia, ya van variando las características, ¿sí? Y el polimorfismo define el mecanismo para salidas en diferentes formas. Por ejemplo, aquí también. Yo puedo decir, a ver, a ver, a ver. Por ejemplo, vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle un rojo. Por ejemplo, yo digo, a ver, ¿cómo podría ser? Ya, vamos a hablar de comunicación. Hablar, ¿ya? Comunicación, voy a hablar. Vamos a hablar con los animales. El hombre se comunica, ¿de qué forma? Podemos decir hablando, ¿correcto? Habla, ya. El perro ladra. El gato maulla, ¿sí? Si hablamos de el león o el tigre, entonces cada uno tiene una manera distinta de comunicarse. Pero la idea es comunicación. Y el polimorfismo define el mecanismo para salidas de diferentes formas para algo similar. Algo más común. Señores, necesito encontrar el área de un triángulo. ¿Correcto? Ya ustedes imaginaron cuál es la fórmula. El área. Yo digo, quiero encontrar el área de una circunferencia. No, profe, pero utilizan distintas fórmulas. Perfecto. Pero ¿cuál es el sentir? Que necesito encontrar el área. ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí? Profesor. Otro ejemplo. Necesito viajar. Tengo que viajar, ¿no? O necesito trasladarme de un lugar a otro. ¿Correcto? ¿Cuál es la idea? Que tengo que llegar de un punto a otro, ¿sí? Yo estoy aquí y necesito llegar acá, ¿correcto? Entonces la idea dice, tengo que llegar. Puedo ir por tren, puedo ir por avión, puedo ir por caballo, puedo ir a pie, puedo ir, no sé, en bicicleta o en carro. La idea es llegar, ¿correcto? Yo tengo que viajar. ¿Qué instrumentos utilice? Ese es lo de menos, ¿no? El polimorfismo me permite que yo utilice cualquier tipo de estas herramientas, pero al final, ¿qué es lo que yo quiero? Llegar a un destino. Eso es lo que hace el polimorfismo. Otro de los casos más exactos, por ejemplo, yo puedo decir la opción imprimir. Miren, ¿ah? Yo digo imprimir, ¿ustedes a qué se refieren? A que va a salir un documento a un medio, ¿correcto? O sea, a la impresora. ¿Estamos? Hasta ahí estamos bien. Perfecto. Pero yo agarro, digo, quiero imprimir una boleta, quiero imprimir una carta, quiero imprimir una fotografía, una imagen, como ha dicho el compañero,
¿correcto? La opción es imprimir. Entonces, define el mecanismo para salidas diferentes formas. No sé si me dejo entender ya con eso. Vamos a ver ahora tipos de diagramas UML. Vamos a tomarnos unos 15 minutos porque acá sí ya el tema es un poquito largo. 8:30 regresamos. ¿Estamos? ¿Está bien? Ok, profesor. Listo, voy a para... Listo, vamos a reanudar. A ver, vamos a ver ahorita los tipos de diagrama UML. Ya vamos a ver con cuántos diagramas trabaja este lenguaje de modelado unificado, ¿correcto? Y vamos a ver cómo los asocia con diferentes formas, ¿no? Para poder representar aspectos estáticos estructurales, comportamiento, ¿no? Dentro de nuestro diagrama, dentro de nuestro sistema, y vamos a ver, ¿no? Esto, como habíamos visto anteriormente, se dividen en dos, diagramas estructurales y diagramas de comportamiento. Los diagramas estructurales se dividen en diagramas de clase, diagramas de componentes, diagramas de implementación, diagrama de objetos y diagrama de paquetes, ¿no? Más que todo, las formas de cómo está estructurado nuestro software. Los diagramas de clase, a esto es a lo que yo me orientaba un poquito con ustedes. Por ejemplo, estos diagramas de clases, normalmente este es el modelo, esta es la plantilla con las cuales nosotros podemos trabajar las distintas entidades, ¿no? Nuestras entidades dentro de eso. Por ejemplo, yo puedo ver acá que tengo una clase llamada hotel, pero esta clase, que a las finales podría ser un objeto o una entidad, como ustedes lo conocen a través de base de datos, se distribuye en tres partes. El nombre de la clase, obviamente, la cantidad de llaves que pueden tener los primary key, ¿sí? Y obviamente dentro de los primary key también van a estar incluidos todos los atributos que puede contener esta clase. Y adicionalmente va a tener el comportamiento, ¿no? Esto es lo que normalmente identifica una clase en el mundo real, ¿no? ¿Cuáles son los comportamientos que tiene cada clase o cada objeto? Cada objeto tiene un comportamiento. Por ejemplo, yo puedo decir un comportamiento alumno, estudia. Otro comportamiento del alumno, come, salta, se mueve, ¿correcto? Esos son los comportamientos. ¿Y cuáles son los atributos? Aquellas características especiales, nombre, apellido, dirección, estado civil y esas cosas, ¿sí? Entonces, igualito sucede acá con el diagrama de clases. Nos permite identificar todas las clases del sistema, es decir, todos los atributos con los cuales se relaciona este sistema, ¿no? Y cada uno de ellos, obviamente, va a estar representado por sus clases, ¿no? Indistintamente, ¿no? ¿Correcto? Yo tengo un hotel, este hotel se relaciona con una reservación, la reservación se relaciona con un cliente, ¿correcto? Y este cliente tiene dos estados, que es habitual o esporádico. Miren, ¿ve? ¿Correcto? Y el hotel además tiene pieza o cuarto, como ustedes le puedan, ¿no? Y esto dentro de las piezas o cuartos se subdivide en tres clases. Miren, ¿ven? Acá hablamos de las clases principales y acá hablamos de las subclases. Aquí estamos utilizando herencia, por ejemplo. Aquí también utilizamos herencia. O sea, una pieza, ¿correcto? O un cuarto, ¿no? Tiene su foto y tiene el precio. Pero a la vez, ¿no? Tiene cuarto simple, cuarto doble, cuarto matrimonial, ¿no? ¿Sí? Igualito, cliente, un cliente habitual, y ese cliente habitual se diferencia del esporádico, por ejemplo, en el descuento, ¿no? Porque el cliente habitual siempre va a tener un descuento cuando va a un hotel, ¿no? Ustedes tienen descuento en los hoteles, por ejemplo, ¿no? Normalmente. Entonces, se dan cuenta y eso es lo que hace e identifica dentro de este diagrama de clase, ¿no?
Y Profe, normalmente un día, sí, dime. ¿y los numeritos 0, 1? Ah, de muchos a muchos, de uno a muchos, ¿no? ¿Y el Ya 0 es creo de que, 1 y el 1 es a muchos o a uno nada más? claro, no, de uno a muchos. Y El muchos 1 puede es ser, uno es de uno a muchos, ¿no? ¿Correcto? Que, ya. y de cero a muchos significa que no puede haber como puede haber un montón. Un cliente Ah, ok, ok. tiene una reservación como no puede tener ninguna reservación, como puede tener muchas reservaciones, ¿no? ¿Ya? Mm, ¿No han visto esas lecturas bueno, ya no deben ver esas lecturas en base de datos? No, no, ya hicieron esas lecturas todavía. pero usted explica mejor, profe. Sí, porque están medias Claro, difusas profesor. las ideas, profe, del día viernes. Eh, Pero igual, pero yo le recomiendo que una conversen con explicadita él. chiquita nos ayuda bastante, profesor. Un poquito Perfecto. nada más es mucho para nosotros, profe. Correcto, listo, gracias. No se preocupen, estoy para. Yo facilito el trabajo. Bueno, somos facilitadores, ¿no? Pero no de otros cursos, pues. Pero está bien, correcto. Entonces, ¿cómo leemos, no? Un cliente no puede tener reservaciones, como que puede tener una reservación, como puede tener muchas reservaciones, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Ya? Y eso es Sí, algo que profesor. ustedes tienen correcto. ¿Ya? Entonces, esa es la manera más o menos como se puede leer, ¿no? Y obviamente un diagrama de clase, este diagrama de clases lo que implica es prácticamente colocar toda la estructura de tu base de datos. Ojo, este es un diagrama que es independiente, ¿no? Pero de todas maneras, aquí, o sea, acá estamos colocando algo sencillo, ¿no? Pero de repente por este hotel necesita restaurante, tiene bar, tiene lavandería, ¿no? Porque un hotel se clasifica por eso, ¿no? Que se diferencia de los hostales. ¿Sabían eso, no? La diferencia entre un hotel y un hostal, ¿no? El hotel necesariamente tiene que tener restaurante y lavandería, obligatoriamente. Los hostales no, simplemente no es obligatorio, Tiene un ¿correcto? baño común también. Claro, los hostales, pero los hoteles no, los hoteles necesariamente tienen que tener su propio baño, tienen que tener, ¿no? Una lavandería y deben tener un restaurante como mínimo. Ahora, dependiendo de las estrellas, ya viene la calidad de cada uno, ¿no? Con techo o sin techo. Claro, la categoría. Claro. De ahí vienen los diagramas de componentes. Lo que este diagrama de componentes, más que todo, lo que nos muestra es una relación estructural de los elementos del sistema de software que utilizamos frecuentemente, ¿no? Es decir, lo que nosotros colocamos acá son todas las interfaces que puedan existir. Es decir, los formularios que vamos creando, ¿ya? Es decir, por ejemplo, yo digo, ¿no? Esta es mi aplicación. Este es el app, este es el APK, este es el archivo exe, ¿no? Que nosotros utilizamos. Y esto lo que necesita, vamos a trabajar con un formulario de identificación que podríamos decir que es el famoso login, si que, ¿sabes lo que es el login, no? El login, donde ustedes colocan su usuario y su contraseña, ¿no? ¿Correcto? Después, este login va a utilizar una librería, que es el que va a permitir conectarse con las bases de datos y obviamente cuando se haya identificado correctamente, se trabajará normal, ¿sí? Entonces, esta es una de las opciones que se utiliza en diagrama de componentes, ¿no? Que más que todo se utiliza pues en grandes software, ¿no? ¿Ya? Pero de todas maneras lo estoy colocando acá para que tengan idea, ¿no? De ahí vienen los diagramas de implementación. Aquí normalmente, pues, lo que vemos más que todo es ver con qué hardware se va a trabajar, ¿no? ¿Cuál digamos, las interfaces que tienen, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es un software de reservas, ¿no? De una agencia de viaje, en las cuales van a tener ellos un servidor principal, se va a conectar a través de la PC desde una agencia de viajes, van a tener un firewall, correcto, que es el que va a permitir o saber quiénes son los que se conectan o quiénes son los que no se conectan. Dentro del aeropuerto, ¿no? del,
la PC del aeropuerto, también me puedo conectar para vender pasajes, porque yo puedo conectarme de cualquier lado, porque esto es vía internet, ¿sí? Y obviamente voy a tener conectado a una impresora, que es el que se encarga de imprimir los tickets, ¿no? Para las ventas. Bueno, aquí en esta gente también había una impresora. Lo que pasa es que este modelito lo está tapando, ¿no? ¿Sí? Entonces, más que todo, este diagrama de implementación es el que me permite poder conocer toda la estructura de hardware que va a utilizar todo mi sistema, ¿no? Diagrama de objetos, acá prácticamente ya deducido de lo que teníamos en los diagramas de clase, muestra las relaciones entre los objetos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el objeto caja de la clase empacar, ¿correcto? Pero esto a la vez se subdivide en distintos tipos de objetos, que puedo tener manzana roja, manzana verde, manzana bicolor, ¿no? ¿Correcto? Y todo esto pertenece a un agricultor llamado Juan, ¿no? La clase agricultor, y el objeto es Juan. La clase empacar, ¿no? Y la clase es caja. Y estas a su vez se dividen en distintas cajas, ¿no? Como si yo pudiera colocar acá usuarios, ¿correcto? Usuarios, viene de la clase empleados, por ejemplo, y acá puedo colocar administradores, vendedores, gerentes, ¿correcto? Por si acaso. Y acá le coloco empleados, ejecutivos, ¿no? Los diagramas de paquete. Estos diagramas de paquete también para grandes software, pero de todas maneras, es el que me permite poder empaquetar cada uno de los módulos. Trabajo por módulos distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es como cuando trabajamos en equipo, entonces yo le puedo decir, a ver, aquí se va a encargar de todo lo que es conexión a base de datos, todas las conexiones. Leoncio se va a encargar de todo lo que es facturación. Por ahí, ¿quién más tengo? A ver, que me acuerde su nombre. De Felipe, por ejemplo, se va a encargar de todo lo que son reportes, ¿no? Y así sucesivamente. Y cada uno de ellos va a generar su propio paquete. No van a trabajar en la misma computadora, pero cuando se unan, cuando se pidan unirse, no van a tener ningún tipo de problema. Que tú lo hiciste esa parte, que yo lo hice en otro lado, no hay ningún problema. Se pueden integrar, ya, por si acaso. Entonces, estos diagramas de paquete es el que me permite poder conocer cómo está distribuido los distintos tipos de archivos de mi software. Diagramas de comportamiento. Este es lo básico, esto es lo que nosotros más vamos a ver, ¿sí? Tenemos los diagramas de actividades, diagrama de comunicación, diagrama de secuencia y los diagramas de caso de uso. Es un diagrama de actividades, obviamente creo que su nombre lo dice, son las actividades que realiza, ¿no?, el usuario con respecto al sistema. Aquí se va a describir, ¿no?, cómo es lo que se hace, quiénes están involucrados dentro de todas estas actividades, ¿no? Flujos de trabajo de negocios u operativos representados gráficamente para mostrar la actividad de alguna parte o componente del sistema. ¿Correcto? Entonces, aquí lo estamos viendo desde el punto de vista general. Acá estoy trabajando con el usuario y el sistema, pero acá podría ser usuario, podría ser caja o padre de familia, caja, ¿no? Y por ejemplo, no sé, o secretaria y caja por acá, ¿no? Entonces, acuérdense, es como un diagrama de flujo de datos, pero aquí no hablamos de datos, aquí vamos a hablar de actividades, ¿correcto? También tiene su tabla de decisión, también tiene su icono de decisión, eso lo vamos a ver más adelante específicamente por cada diagrama. Siempre tiene un inicio y tiene que tener un final, ¿ya? Por si acaso. A esto se le llaman carriles, bueno, ya a grosso modo más, ¿ya? Entonces, lo que más que todo se trata en este diagrama de actividades es colocar en una secuencia lógica cómo fluye un determinado proceso. Un proceso que es un conjunto de actividades que se realiza con un fin, ¿correcto? Podríamos nosotros, yo les puedo dar como tarea, que no les voy a dejar,
¿no? Por ejemplo, háganme el diagrama de actividades del proceso de matrícula, ¿no? Inicio, voy al banco, realizo mi pago, ingreso mi voucher, espero un mes que me entreguen mi recibo, vuelvo a enviar mi food y así ustedes van esperando todo, ¿no? O sea, no van a ser 5, van a ser como 50, claro, no van a acabar de hacer el diagrama. Acaba el ciclo y van a seguir colocando las actividades, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que nosotros tenemos para entender cómo funciona algo. Por ejemplo, podríamos ver un diagrama, nosotros vamos a hacer, teníamos el ejemplo del análisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hagamos las entrevistas, ellos no van a decir, por ejemplo, tengo muchos problemas en la recepción de pedidos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo agarro, le pregunto al patita, ¿no? Al almacenero, ¿qué haces cuando viene el pedido, por ejemplo? ¿No? Inicio, recepción de documento, por ejemplo, ¿no? Puede ser recepción de documento, que puede ser una factura, una guía de remisión, una boleta, no sé, ¿no? Él lo recepciona. ¿Qué más? Esa es la primera actividad, porque es por actividad. ¿Cuál sería la siguiente actividad, no? Verifica, por ejemplo, que lo que dice el documento concuerde con lo que llega físicamente, ¿no? Por ejemplo, si es ferretería, 10 kilos de clavo, dice acá, 50 bolsas de cemento, y después te dice, no sé, un cilindro de tina. Entonces él debe revisar físicamente, pero él pone acá la actividad, ¿no? Que realmente lo que hay en el documento físicamente deban estar, ¿correcto? Entonces, después de eso él preguntará, ¿no? Preguntará, acá viene una decisión, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si, porque siempre debemos, como les digo, ponernos en todo el supuesto, cuando no llegan todos los productos correctos? ¿Se devuelve la mercadería o no se da el ingreso hasta que vuelvan a completar los faltantes en ese documento, ¿no? Entonces yo pregunto, por ejemplo, yo pongo la tabla de decisión, que ya saben que es el rombo, ¿no? Productos completos, si es sí, le doy recepción, no firmo el documento y no sé qué tanto, e ingreso al almacén. Si es no, por ejemplo, puedo decir, no recibo, se devuelve la mercadería, fin, ¿no? Porque no está un no acá, no está completo y yo recepciono simplemente cuando venga todo completo, ¿no? Digamos, son las actividades, eso es lo que nosotros tenemos que recoger en la entrevista, ¿no? ¿Y cómo haces tu trabajo? ¿Cómo lo haces, no? Y él te va diciendo, ¿y qué pasaría si no llega completo? Porque tenemos que colocar todos esos supuestos, ¿no? Ojo, ¿se dan cuenta? Mira, ya le estoy dando parte de la respuesta de trabajo, pero bueno, ya, listo, seguimos. Diagramas de comunicación. Es parecido a los diagramas de secuencia, pero lo que tenemos que ver acá es cómo hacen, digamos, la distribución de todas estas sistemas, de toda esta información, perdón, pero con los distintos tipos objetos que existen dentro de mi sistema, ¿no? Obviamente, cómo voy a crear, cómo hago mi secuencia dentro de mi sistema, ¿no? Por si acaso. Entonces, por ejemplo, yo tengo un miembro de mi staff, ¿sí? Y yo quiero crear contactos. Entonces, para crear un contacto, lo primero que hago, tengo que entrar al objeto, ¿no? Lista de contactos. Entonces, en la lista de contactos yo verifico, si no existe, lo voy a crear, ¿sí? De frente me voy al administrador de contactos, y correcto, y abro mi archivo de contactos, grabo, ¿no? Voy a grabar mi contacto y voy a ir haciendo, ¿no? Entonces, esto es lo que me permite los diagramas de comunicación. Lo vamos a ir viendo más adelante, ahorita les parecerá un mundo, eso ya más o menos en un mes y medio debemos empezar a trabajar esto. Lo que vamos a empezar primero es lo que está anterior, esto de acá, diagrama de actividad. Pero de todas maneras, a grosso modo, le estoy dando a conocer los distintos tipos de diagramas, ¿no? Vamos a ver uno por uno, vamos a explicar y vamos a hacer trabajo con ellos. Los diagramas de secuencia también tienen que ver mucho, pero aquí más que todo, qué actores, o sea, qué personas o qué usuarios, perdón, son los que intervienen y qué cosa es lo que hacen cada uno de ellos. Ya acá es distinto, ¿no? Acá hablamos
de todos los actores que van influenciando de alguna u otra manera con el proceso, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, comienza el sistema a generar un nuevo registro, ¿no? Y acá está al revés, pero bueno, genera el sistema, ¿no? ¿Y qué hace después? La secretaria solicita el nombre al alumno. ¿Qué hace el alumno? El alumno dicta su nombre. ¿Qué hace la secretaria? Ingresa el nombre en el sistema, ¿correcto? ¿Qué hace después la secretaria? No, solicita el apellido. ¿Qué hace el alumno? Le dicta el apellido. ¿Qué hace la secretaria? Ingresa el apellido en el sistema, ¿correcto? Y después la secretaria presiona el botón de guardar y le ordena que se guarde y se guarda en el sistema, ¿no? Más que todo, lo que nos permite a nosotros es ver cómo se interactúa, ¿no? También lo vamos a ver paso por paso. Y la parte principal de todo esto, ¿no? Los diagramas de caso de uso. ¿Qué es el caso de uso? El caso de uso prácticamente es el proceso por el cual se va a realizar algo. Acuérdense esto, ¿no? O sea, el diagrama de caso de uso es exclusivamente un proceso. Por ejemplo, ¿no? Acá estamos viendo el proceso, digamos, de un restaurante, pero acá está completo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace el chef? Preparar comida, ¿no? ¿Qué más? Adicionalmente eso, revisa la orden, o sea, la orden del pedido. ¿Qué hace el cliente? El cliente ordena la comida. Después de ordenar, ¿qué hace? La va a comer, obviamente, y por último, paga la comida. Todo esto de acá tiene sus distintas actividades. ¿Qué hace el mesero? Una de sus funciones es preparar la mesa, es decir, la limpia, le coloca los platos, los cubiertos, todo. Son actividades completamente distintas, ¿no? Dar la bienvenida a los clientes, señor, ¿cómo está? Buenos días, por favor acompáñenme, mesa para cuánto, acomodo la silla, siéntense acá, ¿no? Entregar el menú, recoger el menú, tomar obviamente el pedido, ¿no? Y por acá debe estar el administrador, que es el que se encarga de cobrar y un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace el diagrama de casos de uso? El diagrama de casos de uso lo que hace es simplificar, ¿correcto? En estos círculos o semicírculos, lo que hace es colocar todo el nombre del proceso. Por ejemplo, vamos a hacer este diagrama de, por ejemplo, matrícula, ¿correcto? Y aquí deben estar todas las actividades, alumno, matrícula, todas las actividades de matrícula. Ratificación de matrícula, todas las actividades de ratificación de matrícula, ¿no? Por ejemplo, examen, todos los procedimientos para dar el examen, ¿no? Entonces, un diagrama de caso de uso lo que hace es representa una funcionalidad, un proceso, un conjunto de actividades particular de un sistema, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros, por ejemplo, tenemos que ver, ¿no? Yo puedo decir vendedor o cajero o cajera, ¿correcto? Puedo decir acá ventas. Pero estas ventas, a su vez, se puede dividir, ¿no? Consulta de clientes para ver si existe. Pago por post, porque es un sistema aparte que se puede conectar, ¿correcto? ¿Sí? Imprimir, porque tiene que imprimirse, ¿sí o no? Y otra opción que puede decir anular, porque puedo anular la boleta y estas cosas. Y por ahí de repente identificación, ¿no? Porque necesito identificarme para poder ingresar a este sistema, ¿no? Entonces el diagrama de caso de uso lo que hace, más que todo, es colocar los nombres de los procedimientos o de las funciones que va a realizar un determinado usuario o actor, ¿no? A esto se le conoce como actores. ¿Preguntas hasta acá, señores? Todo estos diagramas lo vamos a ver uno por uno, por si acaso. ¿Ya? Así que no se preocupen, esto es simplemente a lo general. Tan, 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 tan. Desde el punto de vista de acá se ve interesante, profesor, pero la forma es entrar al trabajo, ¿no? Hacer.
Claro, 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 no, obvio. Lo que tú dices es bien. Sí, vamos a trabajar con Star UML. Todo lo vamos a trabajar con Star UML, ¿correcto? Es el único que se acomoda. Me hubiese gustado, de verdad, me hubiese gustado trabajar con el IBM. Voy a ver, voy a hablar con uno de mis padres a ver si lo tiene, ¿ya? Pero por favor, úsenlo para ustedes, no lo estén vendiendo por otro lado. Ya, vamos a trabajar con Star UML. No, pero no tiene ningún problema. El Star UML no pesa casi nada, ¿ya? Y ¿cómo se llama? Nos va a permitir hacer lo que queremos hacer. La única diferencia que no es a color, ¿no? Claro, la licencia, no, ¿cómo vas a vender la licencia? Entonces, la idea es que se trabaje, ¿no? Lo que pasa que el otro lado puedes trabajarlo tridimensionalmente, puedes generar tu propio líneas de código si gustas en Java, en .NET, o sea, te convierte todo, ¿no? O sea, excelente, pues, olvídate, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, la diferencia de esto, ¿no? Esto solamente te hace tu gráfico, ¿no? Y hay software que te permite convertir a lenguaje de máquina, lenguaje código, ¿no? Obviamente en estándar, pero ya pues te ahorrates, pucha, por lo menos si tu software tiene pues 5.000 líneas, al menos ya tiene 2.000 líneas, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? O sea, te permite, por eso le llaman herramientas Case, ¿no? Que me permite a mí poder sistematizar, digamos, ciertas cosas y me ahorro el estar escribiendo muchas cosas, ¿no? Y todo lo hago con diseño, porque voy jalando un icono, voy jalando otro icono, y más que todo es eso, jalar, y voy insertando este icono, ¿no? Diagramas y después esos iconos ordenados en forma lógica, si es que obviamente es una herramienta que es de paga, pues, ¿no? O sea, licenciada, lo único que hace es convertir y te sale, perdón, lenguaje de máquina, ¿no? Con código, en Java, en .NET, en C Sharp, en el lenguaje que quieras, ¿no? Y te ahorrates un montón de código. Obviamente debes saber codificar para que cuando veas los códigos, pues, no tengas ningún tipo de problema, pues, ¿no? Porque ¿de qué vale, no? Yo soy diseñador, pero cuando me mandan el código no sé qué será, ¿correcto? Pero bueno, es interesante, eso no se preocupen con esta situación. Preguntas hasta acá, por favor. Está todo, al menos, básicamente claro, porque la idea esta es base. Como le digo, después vamos a ir viendo uno por uno. Ya más que todo el funcional. El estructural casi no lo vamos a tocar, salvo el diagrama de clases. La segunda sí, ¿no? Diagrama de actividades, diagrama de secuencia, caso de uso, ¿no? Esas tres más que todo, porque eso es en sí el alma para el desarrollo, ¿no? En el caso de ustedes. El silencio otorga. Profesor, el Star Star UML, Star UML. ahí vamos a trabajar. Con ese vamos a trabajar. Bájenlo y vamos a trabajar con eso. Ya, profesor. ¿Listo, señores? Entonces, ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. No demora nada. No, ese es tu internet, pues aquí. Ese ya es tu internet. ¿Cuántos estarán usando? Pues? Y ahorita les he dado. ¿Te acuerdas la velocidad del internet, profesor? Claro, claro. Profe, es Star UML, ¿verdad? Así es, así es. Ahí lo voy a nuevamente. Ok, profesor, gracias. Ya, a ver. Ahí está, Star UML. Me voy a Star UML y quiero bajarlo para Windows porque de frente te dice, ¿no? Con qué versión estás trabajando. Descargar. Yo tengo un bajador que también, bueno, es de paga también, ¿no? Y pesa 146 megas. Lo voy a descargar nuevamente y demora 22 segundos, 20 segundos. Bueno, para mí, ¿no? Yo tengo internet de 200 megas, así es que miren, estoy bajando a 7 megas por segundo, 6 megas y 8 segundos, 7 segundos, ¿no? O sea, 22 segundos máximo.
y ya está, ¿correcto? Lo abren y lo instalan simplemente, ¿no? Siguiente, que son especialistas en instalar, siguiente, y ya está, se acabó. Y me vuelvo a descargar aquí, soso. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, eso tiene que tenerlo instalado. No lo baje de Mega, no lo baje de Mega porque, pucha, que olvídate. El Mega sí te consume un poquito más, mi estimado Víctor. Por eso que normalmente se acostumbra a bajarlo desde la página. Yo sí recomendaría. Ah, compar. No, pues, ya, bueno, ya. Si quieren ese comparche, ese pirateado ya. Ya sí, pues desde ese punto de vista, como les dije, yo no apoyo a la piratería. Ya es cuestión de ustedes, ¿no? Pero como les digo, ya si sus compañeros quieren bajarlo, bájalo, no tengo ningún inconveniente en ese sentido. ¿Ya? Por si acá. Puedo compartir pantalla, profesor. Me sale. He descargado ya, profesor, pero me sale algo. ¿Lo puede ver, profesor? A ver, comparte, comparte. El mío sigue descargando, profesor, está lentito también. Ah, eso sí, como digo, eso va a depender del ancho de banda, ¿no? Sí me sale, profesor. ¿Lo puede ver? Está bien, así fue. ¿Sí? Sí, Pero acá, pero todavía no estamos haciendo nada, doctor. bueno, esta parte de plomo, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Así es el color. Por eso le dije, este programa, como es gratis, gratuito, es así, simplemente de esa forma. Los otros son a colores, vienen con idiomas y estas cosas, ¿no? Ah, por si acaso. Así es, así trabaja. Ya después le voy a decir qué cosa es lo que hace cada uno de ellos, cómo funciona. ¿Correcto? ¿Qué, profesor? Profesor, acá dice descargar última versión, dice acá, ¿no? Sí. Última versión, dice el mío. Última versión SOX Tonics. No, ¿Eso no, no, es? no, tú estabas. No, no, del mismo Star UML. Acá dice Star ULM, descargar, dice acá, pero A ver, compárteme tu pantalla. No, tú estás hablando de SpeedNet tampoco. No. De la misma página de Star UML. Ponle Star UML simplemente y solito te va a aparecer el enlace de Star UML. Tiene que ser www.staruml. ahí, profesor. Ya, download, arriba, primerita. Abajo, Acá, abajo, ahí. ahí. No, arriba. Donde dice download. No. Bueno, igual ahí, download, ahí mismo, descarga para Windows. Acá. No, igualito, el mismo sitio. Está bien, no hay problema, no te preocupes, lo mismo es. Y ahora, Ah, no, regresa. No, esto no te he dado. Ya, baja el siguiente, el de abajo está UML, el segundo. Ese. Ah, listo, descarga para ahí ese de ahí. Ya lo he descargado, lo tienes al costado descargado ya. sí, ya está descargado, Acá está. profesor. Claro, está descargando. No hay problema, Sí. ese es el que ejecuta, pues, 146 y pico de gigas, no hay problema, ese es. Ya, ¿Ya? profesor. Muchas gracias. Ya, listo, no se preocupe. Listo, señores, pasen lista y nos vemos. ¿Vamos a hacer el sábado o quieren descansar por el Día de la Madre? Qué cansada, profe, para No celebrar sé con mi ganas. día. Ya, listo. Entonces, para todas aquellas mamacitas, ya, a todas aquellas madres que son madres, por favor, que pasen un feliz día el día domingo con su familia, con sus esposos, con sus padres, con su mamita si es que la tienen viva, ya, y a cuidarse de todas maneras, por favor, ya, a cuidarse.